presentado por Convasa es mi casa. Vasa, cuando quieras, estamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ...20 y 30, 28 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo, estamos arrancando cara a Cruz. 28 grados, Olimpia campeón. Nosotros podemos decir acá que Olimpia es campeón, porque estos programas son grabados. Que no saben todavía que Olimpia es campeón, ¿verdad? Claro, nos van a enterar todavía. Felicidades, JT. Muchas gracias. Y felicidades al invitado también, que Olimpia. Sí. Deli enseguida está llegando por el tráfico. Deli, que es liberteño. Es cierto, es liberteño. Es cierto. Esperábamos por parte. Arrancamos 8:30, hoy me preguntaron, che, ¿qué pasó de Caracruz? Sí, un poquito más tarde hoy por unas cuestiones Tenía que ir a la cancha Jorge Torres, llevó en su avión privado reciente, Pedro Juan Caballero y ya. Unas cuestiones de programación, por eso arrancamos 30 minutos más tarde el día de hoy. Bueno, felicitaciones a todos los olimpistas. Se hacen con el Clausura 2024, título número 47. Linda campaña del Titán, linda campaña de Palermo. Del Olimpia. Esto permite varias cosas, Copa Libertadores, permite cuestiones económicas de por medio, etcétera, etcétera. Es para mejoró encima bastante el premio, creo, por el campeonato, ¿eh? Mejoró bastante, porque antes no era mucho, ahora es bastante interesante el campeonato, creo que. Para nosotros, por lo menos, esta semana, también, gran futbolero, procurador general de la República, enseguida lo vamos a presentar. De esta semana pipó la alegría lo que fue desde el jueves que estamos con el tema modo fútbol, ¿verdad? Modo festejo, celebración en general. Y qué increíble. ¿Será que se van a enojar también porque ustedes van a festejar el partido y no salen a marchar cuando la gente queja? ¿Viste? Hay gente enojada porque la gente le va a festejar lo del Paraguay. ¿Y por qué no salen cuando se les convoca para luchar por los derechos? Sí, dije, hay unos cuantos que están enojados. Entonces a lo mejor no salgan a festejar, ustedes lo invitan por si se enojan otra vez. Quédense en su casa, hermano, en realidad, toca bocinas. ¿Cómo estuvo eso, entre paréntesis? Y había, según la inteligencia artificial, vi que había 60 personas, incluido policía. A mí me dio pena la policía. Sí, con el calor. Sí. Con el calor ahí acompañando la... Había que dejarle solo nomás. La marcha. No hubo convocatoria. No. Vos sabés que hablando... Bueno, convocatoria hubo, no vino fue nadie. No. Claro, no, pero a ver, hablando en serio sobre ese tema, ¿usted te das cuenta? Esa es una señal de que están totalmente desatinados. Hay un divorcio entre el eje discursivo de ese grupo versus la realidad. Porque si en realidad había hartazgo, desilusión, desesperanza, rabia, frustración, la gente sale a la calle. Y eso se demostró en varias situaciones, en varios momentos. Entonces ese discurso con el tema de las injusticias, el autoritarismo, la promulgación de la ley que promueve la transparencia de las organizaciones sin fines de lucro, finalmente es un paso recontra adelante, ¿verdad? Y cuando te hacen, Pipo, el cuestionamiento de que eso es atenta contra la libertad de expresión y esas cuestiones. Y ahí se estaban expresando hoy entre 60, fueron para expresarse 60. O sea, más expresión que esa no hay. Yo estaba viendo esta semana un periodista argentino recontra mega kirchnerista haciendo un mea culpa y diciendo, dentro de su kirchnerismo, que ya para mí el kirchnerismo es una enfermedad, ¿no? Es una, decía, nosotros nos equivocamos en diagnosticar qué es lo que le preocupaba a la gente. Creímos que a la gente le preocupaba las desigualdades y no sé qué historia, la cuestión, la desigualdad social, y a la gente le preocupaba la inflación, le preocupaba la economía. Y la gente votó por eso. Nosotros le planteábamos una cosa y dijimos, no, la inflación se aguanta, no importa. Y eso es lo que siempre hablamos. La gente, muchos políticos no se dan cuenta cuál es la realidad de la calle. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Le preocupa a la gente la ley de la ONG, Katia González, el no sé qué cosa del no sé qué cosa, o le preocupa su día a día, el precio de su combustible, claro, el precio de la canasta familiar, el trabajo, la salud, la educación. ¿Qué le preocupa a la gente? Mientras sigan disociando y no entendiendo qué le pasa en la calle, acabamos de ver el triunfo de Trump, que entendió lo que la gente quería. Vemos el triunfo de Milei, vemos el triunfo de Santiago Peña, vemos los triunfos de determinados grupos que interpretan lo que la gente quiere, ideas, propuestas y cambios, y no
plantearle cosas utópicas que no saben ni de qué le estás hablando. Sí, así mismo. Bueno, varios invitados tenemos hoy. Marco Aurelio González, Procurador General de la República. Derlis Maidana, senadora ANR. Segundo bloque, Tadeo Rojas, Ministro de Desarrollo Social. Tercer bloque, vamos a hablar de fútbol. Miguel Ángel Peque Benítez y Ricardo Mono Tabarelli. Para hablar un poco del tema de la selección y lo que se viene. Se suma al procurador después. Se suma al procurador. Vamos a dejarlo nomás ya para el siguiente bloque. Y vamos a cerrar el cuarto bloque con Víctor Bogado, ex senador, sus libros, Mis pecados no perdonados. Interesante está el libro del ex senador Víctor Bogado. Le saludamos a Marco Aurelio González, Procurador General de la República. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ustedes, para todos los que nos están escuchando. Jorge, un gusto siempre estar aquí contigo, con Pipo. Bueno, estamos contentos los olimpistas, ¿verdad? Mucho. Mucho. Cerrando una semana sensacional. Marco Aurelio González. Claro, imagínate. Nos hubiese gustado estar festejando ya hasta ahora, pues tenemos que trabajar, ¿verdad, doctor? Hay que hacer patria acá. Hay que hacer patria. Sí, señor. Y le saludamos también a Derlis Maidana, senador. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Jorge, Pipó, para el doctor Marco Aurelio González, Procurador General de la República, y para la audiencia. Bueno, vamos a... Qué buen momento en nuestra selección, ¿verdad? ¿Cómo te cambia el ánimo? Acerté el club, senador liberteño, ¿verdad? Libertad. Pero felicitarle acá al doctor y a Jorge por el título. Soy olimpista, no, yo te defendí acá. Estaba escuchando el día de emisión el relato muy apasionado de Bruno Pon. Bueno, está bien. Bueno, pero ¿cómo nos cambia el estado de ánimo? Indescriptible, ¿verdad? Sí. El jueves, al día siguiente, el viernes, nuestra sensación, nuestro espíritu, si bien le hicimos una entrevista bien temprano a un joven trabajador, no tenía más de 30 años, estaba frente al Panteón limpiando todo lo que había quedado después de la noche. Y te ayer, pero no, ya vamos a agua, dice, ¿verdad? Y ese era el espíritu, ¿verdad? Todavía no se recuperó de la noche, pues estaba firme, ¿verdad? Pero cambia tu espíritu, tu estado de ánimo. Es que hicimos un extraordinario partido también contra Argentina, contra Brasil, y de que vino este señor Alfaro hay una gran esperanza nuevamente de la afición deportiva paraguaya, que podamos reeditar el proceso Tata Martino, que nos llevó a el mejor resultado en nuestra historia, que es el 7º o 8º puesto que obtuvimos en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, el tema que nos convoca, la ley de la carrera civil. Doctor, en general esto que se definió en el Senado, por un lado generó un debate, que esto está todavía pendiente, por supuesto, por amplia mayoría aprobado en el Senado, tiene que ir a diputados, pero era una ley necesaria. En eso me parece que hay coincidencia, la ley necesaria, y que va, si bien en el cuestionamiento todo se apunta a la crítica hacia el Congreso por el tema de que ellos están elaborando, creo que una ley especial, que dicen que se excluyen. ¿Cómo explican ustedes del Ejecutivo lo que habían enviado, remitido, y después estos ajustes que hace el Legislativo? En primer lugar, yo quiero felicitar al equipo del Senado, el senador Derlis Maidana liderando ahí desde la Comisión de Legislación, buscando consenso, haciendo los ajustes correspondientes, larga hora de estudio, análisis, reuniones con diferentes sectores, también la gente del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esta ley, en primer lugar, no empeora la situación de los trabajadores. Los derechos que tenían los trabajadores mantienen y mejoran los derechos de los trabajadores. Quienes asumen responsabilidad son las personas que actúan de manera irregular, que hasta hoy día no tenían una sanción si es que designaban a alguna persona sin concurso. Y en tercer lugar, esta ley es aplicable a todo el mundo. Todos los poderes del Estado van a aplicar esta ley al interior de sus instituciones, solamente que esas instituciones van a ser autorreguladoras, porque hay que respetar la autonomía que la Constitución le da. Algo que aprendimos de la 1626, que diversas instituciones atacaron la 1626, la ley de la función pública era por no respetar esa autonomía que hoy reconoce el Congreso y que creo que es unánime en la jurisprudencia nacional y en la asunción que tiene cada autoridad de cómo debe ser y cómo se está proyectando esta ley. Sí se excluyen los regímenes especiales que tienen sus leyes especiales, porque vos no le podés aplicar la misma normativa a un funcionario administrativo que a un policía, que a un militar, que a un médico, que a una enfermera, que al servicio diplomático. Entonces,
desmitificar un poco eso. Se excluyen de la aplicación de la ley aquellas carreras que tienen una ley propia, que tienen ya un sistema bien regulado y un sistema de acceso y ascenso por mérito. Claro. Senador Maidana, cuando se cabala en la crítica sobre el hecho de que ahí en el Congreso saltaron escándalos sobre el tema conocido como Nepo Baby y compañía, y que al final excluyen ustedes esa posibilidad de cortar de raíz esto, ¿qué responden a eso ustedes? Bueno, y que en la nueva normativa se reconoce, o sea, se transparenta el tema de los asesores dentro de los cargos de confianza. Estos asesores, que no podrán ser superiores a 3 por legislador, deberán tener como mínimo 5 años de experiencia para ser tomados en cuenta, y también se establece que una vez cesado la autoridad que lo designó, automáticamente ellos también ya salen, ¿verdad? No ocurre lo que hoy ocurre, como anteriormente, personas que ingresaron bajo el manto protector de otros legisladores, hasta hoy siguen vigentes. Ahora se establece claramente cuáles son los cargos de confianza. Se establece, Jorge, de que hay 3 formas de ingreso a la función pública. En los cargos de los cargos electivos, que están establecidos en la Constitución Nacional, todos los concursos públicos de oposición para contratado y para nombrado, ahora se habla del término empleado y funcionario público, y también se establece expresamente cuáles son los cargos de confianza. O sea que en el artículo 112 establece perfectamente cuáles son los cargos de confianza que están siempre sujetos a libre disposición de la máxima autoridad de conducción política. Por ejemplo, en el caso de los ministros, a sujeto a la disposición del presidente de la República, y se establece, por ejemplo, que en cada institución están 4 cargos de confianza por excelencia: el director administrativo, el director jurídico, el jefe de gabinete y el secretario general. Y pregunto, yo hay una cosa que a mí no me parecía absurda, que era decir, bueno, si yo te nombro early mañana ministro de Educación, y mañana vamos a decir, bueno, yo voy a traer mi secretario privado yo, porque yo me voy a manejar las cosas confidenciales y no conozco a nadie de acá. Y ahora no lo vas a poder hacer, ¿qué decir eso? O sea, porque ese era un cargo de confianza que por más decir, bueno, sí, pero no es doctor en nada. Bueno, es mi secretario privado, maneja, el secretario maneja mis papeles, mi despacho, mi documento, las cosas para firmar. O sea, hay cargos que tienen que ser cargos de confianza, no se puede, no puedo obligarle a que, yo no te puedo obligar a vos, confían en este tipo que está acá, porque es buen tipo, hace muchos años que está, no me parece, Está expresamente establecido eso, Sí. Pipo, o sea, que todos los cargos de confianza, viceministros, secretarios de ejecutivos de la presidencia, los embajadores y, por supuesto, como te dije, el director de Administración y Finanzas, de gabinete, secretario general y asesor jurídico. Entonces dice, en todos los casos, el cese del personal en los puestos de confianza tendrá lugar de manera automática y de pleno derecho cuando se produzca el cese de la autoridad para el que la persona presta función de confianza. O sea que se transparenta, se aclara todo, y yo creo que también hay un gran trabajo del Ministerio de Economía, del Procurador General de la República. El primer proyecto fue presentado por la administración del presidente Mario Audo Benítez, octubre por ahí del 2022. El segundo proyecto en enero de este año, y cuando se presenta el segundo proyecto se hacen consultas públicas, audiencias públicas, vienen más de 50 mesas de trabajo con los sindicatos, con las centrales obreras, con la Asociación de Funcionarios Públicos, y el Ministerio de Economía de allí se nutre y recoge todas esas preocupaciones y envía al Congreso en septiembre de este año la versión final. Por el tratamiento de código que le dio la Cámara de Senadores, cada legislador podía presentar por escrito, por las observaciones, hasta el pasado 6 de noviembre, de todos o un artículo o todo del proyecto. Se presentaron y se tomaron 20 observaciones, fueron aprobadas en la Comisión de Legislación, y finalmente el día de estudio en la plenaria, el miércoles pasado, otras 10 propuestas. O sea que esto ha sido plenamente debatido y ha tenido una alta legitimidad, 35 votos a favor y 3 abstenciones a favor del proyecto de la ley del servicio civil. Sí, A partir de ahora, cuando se hace, siempre hemos dicho el ejemplo, y se usaba el ejemplo de la 1626, cuando
algunos poderes del Estado recurrían a la famosa inconstitucionalidad. ¿Qué garantías tenemos de que no pase lo mismo con esto? ¿Cómo se blinda esto? ¿Cómo se trabajó eso, doctor? Primero, porque no hay una intromisión del Ministerio de Economía en la capacidad reguladora que va a tener cada órgano constitucional autónomo, porque se reconoce esa autonomía en la propia ley. Y se dice que esa autoridad constitucional autónoma va a ser la que va a tener que reglamentar esta ley y supletoriamente le va a regir lo que determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso está bien determinado y creo que no habría ningún elemento para sostener el argumento por el cual se determinó la inconstitucionalidad contra la 1626. El reclamo en realidad que le he escuchado a algunos voceros de ciertos sectores sindicales era que les afecte hoy. Y hay una cuestión, yo decía, hasta de sentido común, esto es para adelante. El que está adentro ya está adentro. Pero esta ley tiene más beneficios para el funcionario. Y la Constitución dice, cuando es más beneficioso para ellos, le tiene que aplicar y va a ser aplicable para ellos. El más beneficiado con esta ley es el funcionario público. Hoy en una institución de poco más de 100 personas, vos tenés aproximadamente 70 cargos que son de confianza. Con esta ley solamente 4. Es decir, van a tener oportunidades para acceder a esos cargos los funcionarios de la casa. Y eso va a crear una memoria institucional, porque cuando viene un ministro y designa a toda la persona de confianza y se va a él, le lleva a todos y no queda memoria institucional, no se sabe en qué se fracasó, qué fue lo que se hizo. Y hoy día el funcionario va a tener la oportunidad de, por sus méritos, acceder a los cargos y generar esa memoria institucional, que es lo que tanto se pregona para lograr la institucionalidad de los organismos públicos. O sea, el que acceda al cargo hoy, viceministro de lo que sea, acceda al cargo hoy, va a meter 4 personas de confianza. Las otras, ¿cómo decir? 66 personas que estaban, van a quedar las que estaban ya anteriormente. De la casa. Y se van los 4 que entraron con ese ministro. Ahora, ¿qué pasa con esos 4 que entraron con ese ministro con la ley anterior? Pueden pelear para quedarse otra vez, pero no en esos cargos. No, la ley o el proyecto de ley determina que cuando entre en vigencia va a tener un periodo de 1 año para hacer los concursos e ir limpiando. O se quedan si ganan o se van si no ganan los concursos. Ah, ok. Se van a poder pelear por esos cargos, pero como esos cargos van a ser cargos de confianza, si secretario general o no sé, jefe de gabinete, jefe de gabinete, dijo el senador. El jefe de gabinete actual del viceministro de X va a concursar por ese cargo. Va a quedar porque es de confianza. No, y ese va a tener que irse ya con la nueva ley, o va a poder pelear para quedarse en algún cargo. No, él se va a quedar como jefe de gabinete hasta tanto el ministro que le designó continúe en el cargo. ¿Se va ese ministro? Se va él. Se va él, por más que la ley sea no haya retroactividad de la ley. No, porque la ley va a estar vigente cuando eso. Ah, okay. Y en eso no le cambia nada, porque hoy día el cargo de jefe de gabinete de confianza con la nueva ley va a ser cargo de confianza. Acá me pasan que hacen monitoreo, lo que en este momento se está debatiendo en algunos programas. Me dicen en otros programas este mismo tema, pero todos están diciendo que está todo mal, ¿verdad? Y sobre todo por eso que te preguntaba recién el senador Maidana, se reduce a la posición planteada en su momento por ustedes. Lo dijo creo que Natalicio Chávez, lo dijo Mario Varela, que ustedes respetan la autonomía de los poderes, ¿verdad? Entonces, explícanos otra vez, a mí por lo menos hasta ahora, ¿por qué hablan de una ley distinta ustedes? Pero sin embargo, cuando yo te pregunté, me hablaste de lo que implica este proyecto de ley y del tema de los cargos de confianza, el tema de los nombramientos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes en principio habían cuestionado y sostienen que por el tema de equilibrio de poderes y por el tema de la autonomía, etcétera, etcétera, ustedes no podían aceptar así tal cual vino del Poder Ejecutivo? Explícanos esa parte, por favor. Los artículos 1, 2, 3 y 4 hablan de eso. En la Constitución Nacional, en el artículo 101, se habla también de las carreras, del servicio civil, de la carrera docente, la carrera sanitaria, la carrera de la función, la carrera diplomática, de los militares y policías. Con respecto al Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo y el Judicial, lo que se hace es una distinción en el sentido de que estas dos instituciones, estos dos poderes del Estado se encargarán de administrar
estas regulaciones dentro de su propia competencia. ¿Por qué? Porque quedaría mal que el poder legislativo esté también sujeto a un viceministerio del Poder Ejecutivo. El MEF está muy bien que fije las líneas directrices generales y de hecho que lo va a seguir fijando. ¿Por qué? Porque en el artículo 125 de la ley se establece que toda la creación de los cargos deberá ser autorizado por el MEF en el momento de estudio del presupuesto general de gastos de la Nación. Absolutamente se transparenta. Y con respecto a la Universidad Nacional, el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, son instituciones del Ministerio Público que la Constitución del 92 le dio esa autonomía, no lo dimos nosotros. Y eso muy bien hicieron acá el doctor Marco, el equipo de trabajo, en reconocer esta autonomía, o si no, corríamos el riesgo de la institucionalidad y de inconstitucionalidad masiva como ocurrió con la ley 1626. Sí. Eso está bastante explicitado en todos los procesos y hay una rectoría y se respeta lo que dice el MEF, pero por supuesto también respetando otras leyes como la de transparencia, la del tope del déficit fiscal y otras cuestiones. ¿Y qué es lo que...? Perdón, adelante. Una aclaración. Hasta Sí. tanto tenga su régimen de carrera especial, el Poder Legislativo va a tener que usar esta ley. Claro. El Poder Judicial va a tener que aplicar esta ley para sus funcionarios administrativos. Y todos los organismos constitucionales van a tener que usar esta ley para aplicarle. No es inaplicable esta ley a estos organismos. Solamente que ellos van a reglamentar lo que va a hacer el Ministerio de Economía. Para las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, cada órgano constitucional autónomo va a hacer como lo viene haciendo hoy, que vía decreto, vía reglamento, vía acordada, están reglamentando su régimen de funcionariado público. ¿Y Jorge, para agregar, la Sí. última parte del 125 que hemos aprobado dice, la creación de nuevos puestos, esa pues siempre lo que le preocupa a un sector, ¿verdad? La creación de nuevos puestos de todas las instituciones públicas que conforman el presupuesto general de gasto de la Nación y la vinculación de los nuevos empleados públicos requerirán el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. No es porque nosotros, el Congreso, cuando tenga su ley especial o su reglamento, va a decir, no, nosotros se nos antoja crear 20.000 puestos de trabajo nuevos en el Congreso. No es así. Siempre vamos a estar trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas conforme al artículo 125. ¿Qué es lo que mutilaron ustedes? Te pregunto esto porque ese era el enfoque, la ley original. En absoluto, porque yo creo que una parte, dice uno de los colegas, le va a regir a solamente 25% del funcionario público. Y es mentira, con este 125, última parte, está demostrado, como dijo el procurador, de que todas las instituciones del Estado paraguayo, excepto creo que CAPASA, ESAP, Copaco y otras que tienen un tema son SA con capital mixto, las que son excluidas. El resto están vinculadas a toda la ley. Pero, por ejemplo, los diplomáticos se rigen por su ley. Los enfermeros se rigen por su propia ley y solamente en forma supletoria por la ley del servicio civil. Y justamente aclararle, en el artículo 45 está el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, que se va a regir siempre su relación por el Código Laboral y por el Ministerio del Trabajo. Todas esas cuestiones, los contratos colectivos de trabajo están garantizados. Solamente en un contrato colectivo de condiciones de trabajo tiene que haber dictamen favorable del Ministerio de Economía si tiene impacto presupuestario. Y nos parece correcto eso, porque cuántos contubernios ya había entre un director de un ente y un grupo de sindicalistas que se aumentaban sin el ok del Ministerio de Economía. Entonces, todas esas cuestiones están previstas y, como dice acá el Procurador General de la República, yo creo que se le da más garantía al funcionario y más transparencia a la gente en cuanto a los cargos de confianza, que era siempre la preocupación. En estos 30 años, 35 años de democracia, de todos los sectores, convengamos que hubo un abuso en el tema de las contrataciones, de los nombramientos, etcétera, etcétera. Todos los que pasaron han cometido abuso. Cuando se plantea esta ley de la carrera civil, ¿qué es lo que básicamente se quiere
y ahora que está pendiente el estudio en diputados. Por un lado, jerarquizar al funcionariado público. Hoy vos hablas de funcionario público y hay, vos sabés, doctor, excelentes funcionarios públicos, pero también están los que entraron por la ventana. Y esa es una realidad. Esos que entraron por la ventana a lo mejor gritan un poco más fuerte y terminan perjudicando al resto. Entonces con esto se le pretende jerarquizar. ¿Y por qué decimos que se pretende jerarquizar? Porque a partir de ahora, quienes van a entrar, ya no van a entrar por la ventana como entraban anteriormente. Eso por un lado. Y el que va a obtener un ascenso, ya no va a obtener el ascenso porque y padrino porá, sino va a obtener el ascenso porque se merece ese ascenso, se merece ese ascenso. Y lo otro, donde sí se ha dado en estos 30 años ese abuso en el tema de los cargos de confianza, es que yo puedo tener todavía, está topeado, las personas para el cargo de confianza. Lo que se plantea es que esas personas de cargo de confianza mínimamente también tienen que tener la capacidad para ocupar ese cargo. No puede ser que yo no tenga luego nadie que tenga mínimamente el criterio para técnico o el perfil de asesor o cargo de confianza, etcétera, etcétera. Y lo otro, el funcionario que le llevó, después cuando se retira, caso del congresista, caso del ministro, etcétera, etcétera, también se tienen que ir. Entonces eso descomprime el sistema público, genera menos compromiso para el Estado, porque no es que cada gobierno que viene trae como pasó con todos, trae una cantidad de funcionarios y ya no lo puede sacar, etcétera, etcétera. Eso de manera general. Y después cuando hacen el cuestionamiento principal, se cabalga sobre el legislativo nomás. Y yo digo, claro que se dieron abusos en todo este tiempo, pero también se han dado en algunos ministerios. También se han dado, y gobernaciones. pero también se ha dado en el Poder Judicial. Empezamos a revisar, hurgar un poco, tenemos una larga historia. ¿Quedan las municipalidades? ¿En qué lugar quedan las municipalidades, por ejemplo, ahora? Igual que el Congreso. Van a tener que aplicar esta ley. De hecho, la propia ley orgánica de la municipalidad se remite a la ley de servicio civil, pero ellos van a hacer lo que van a tener que reglamentar la ley, como hoy día lo hacen. Pero, por ejemplo, hoy... Pero hoy no tienen estas reglas. ¿Hay hay un reglamento dentro de las municipalidades que diga cada concejal puede meter hasta 3 personas de confianza, como tienen ustedes? No, esta ley ya dice que van a poder meter hasta 3 personas de confianza, que de hecho es una réplica de lo que dice ya la ley Godoy. ¿Y ellos no van a poder cambiar eso? No van a poder cambiar, por reglamento no van a poder cambiar lo que dice la ley. Claro. No puedes ir para abajo. O sea, cuando reglamentás, no puedes ir contra el espíritu de lo que dice la ley. Exacto. Claro, no puedes. Así mismo. Entonces ahí es cuando yo digo, espera un poco. No es entonces mutilar. Es una prerrogativa que tiene cada poder del Estado, acaso los municipios, la autonomía municipal, etcétera, etcétera, y también los poderes del Estado. Yo ahora recién entendí cuando te escuché el otro día, senador Maidán, y también las explicaciones que hacía Natalicio Chase, el senador colega tuyo, el líder de bancada, dice, acá nosotros tenemos que ser celosos defensores también de lo que dice la Constitución Nacional en lo que respecta al equilibrio de poderes. La iniciativa como marco rector que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas nosotros tenemos. Pero nosotros internamente después, a la hora de la reglamentación, tenemos que hacer, porque nadie mejor que cada poder del Estado conoce su realidad y el criterio que van a tener a la hora de definir las cuestiones de las contrataciones, cargo de confianza, siempre y cuando apegados a lo que dice esa ley marco. No ir para abajo, sino para arriba, ¿verdad? Ese es el espíritu. Totalmente, ¿verdad? Por eso se establece claramente cuáles son los cargos electivos, cuáles son todas las instituciones donde se tiene que ingresar por concurso y cuáles son también los cargos de confianza. Incluso a propuesta del senador Filisola, porque realmente fue bastante debatido, leí también al senador Nakayama que dice yo voy a votar de acuerdo porque fue bastante debatido. Por ejemplo, la falta de publicidad del concurso
invalidará todo nombramiento, ascenso o promoción resultante del procedimiento. Eso significa de que muchas veces también se hacían concursos así paniaguados para favorecer a algunos amigos. Ahora se establece también, por supuesto, que la no publicidad del concurso puede causar la invalidez de todo el proceso. Y ahí está el trabajo importante que hace el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía. Está trabajando muy bien la señora Andrea Picasso, aparte de conocer este tema, tiene también muy buen relacionamiento con los gremios, sabe cómo hacer su trabajo y entonces el concurso, yo me acuerdo ya en la época con el presidente Cartes, yo era gobernador y el ministro de la Función Pública era Humberto Peralta. Hemos trabajado, todos los concursos te tenía que autorizar como corresponde la Secretaría de la Función Pública y ahora lo que hacemos es delimitar claramente el ingreso y mucha gente nos cuestiona también dentro del partido, establecer la concurso. En primer lugar, el concurso ya fue establecido en el artículo 15 de la ley 1626, pero muchas veces no se aplicó y ahora lo que queremos es que el que ingresa a la administración pública lo haga con toda su preparación y con todos sus méritos para servir a la patria. Y el que está también, que está ganando 2 millones, que muchas veces veía que el que venía por la ventana ganaba 20, va a tener la posibilidad de ir ascendiendo dentro del régimen de participación y de capacitación que ofrece esta ley. Y después también hay, digo nomás, tanto hemos cuestionado estos abusos que se dieron en el tema de los nombramientos, las designaciones, etcétera, etcétera. Y en algún momento nosotros necesitamos tener estas normativas para jerarquizar al funcionariado público que le va a dar legitimidad al que está en la función pública. Porque a partir de ahora el que está adentro, el que está nombrado es porque tiene méritos realmente para estarlo. Y eso nos posiciona como un Estado serio. Hoy nosotros necesitamos caminar hacia ese camino. Hoy tenemos grado de inversión. Una calificadora hace observaciones de reformas necesarias que tiene que hacer nuestro país. Y una de esas reformas necesarias pasa por el tema de la ley de la carrera civil. Pero cuando te mezclan acá en el discurso que cuestiona todo y que busca destruir y erosionar todo, te dice, va a ser médico ganata 5 millones, a ver funcionario del Congreso ganata 15. Y si reducís así, por supuesto que suena mal, claro, ¿verdad? Si reducís y planteás de esa forma, o incluso ya he escuchado el disparate de comparar salario de binacionales y compañía, tenemos que entender cómo funciona, me parece, cada institución también, ¿verdad? Claro que yo quiero que el docente, que el médico tenga un excelente nivel salarial acorde a su formación, acorde a su capacidad. Pero tenemos que ir teniendo esta ley marco, ¿verdad? Porque si no, pues todo un desorden. Y me parece a mí que este es el primer paso para equilibrar y esas asimetrías, que no digo que no existan, que sí existe, este es el camino para ir equilibrando. Totalmente. Yo les quiero contar, por ejemplo, en periodos anteriores, todo el mundo sabe que un ascensorista en el Congreso le asignaban 16, 20 millones. Hoy los asesores del Congreso no ganan más de 4 millones a 5 millones de guaraníes, y con respecto a los médicos se establece también en la ley de que van a tener la posibilidad de tener 2, 3 o 4 vínculos, ¿verdad? Quien más, quien menos tiene IPS. Pero tampoco se habla, porque claro, se dice gana 5 millones, pero resulta que tiene 12 horas semanales, cuando otro funcionario tiene 40, 48 horas. Exacto, hay que tener en cuenta también. Todas esas cuestiones están contempladas para que podamos mejorar. No decimos que es la panacea, que es la solución definitiva, pero creo que esta ley va a permitir el mejoramiento del funcionamiento del Estado paraguayo de acá a los próximos 10 años. Vamos a ver en poco tiempo una mejoría en el servicio del funcionario público. Y también va en consonancia con muchos proyectos que esta administración... Me estaban contando el secretario general del Congreso que la cantidad de leyes que hemos aprobado en un año, 2 meses, una serie de reformas realmente es prácticamente inédita en toda la transición democrática. La ley del servicio civil, la superintendencia de valores, la creación del Ministerio de Economía, 800 millones de dólares más recaudados en un año, y otras leyes que hemos aprobado, mi querido procurador, la ley de
de transparencia, la ley de Ingreso integridad, tributario. todas estas cuestiones que hemos aprobado con el presidente Santiago Peña, que está decidido a que el Estado paraguayo sea más eficiente. Y reconociendo que se han cometido abusos, pero por supuesto, así como se han cometido en la ONG, en otro poder del Estado, en los entes autónomos, pero la idea es corregir eso para mirar para hacia adelante. ¿Se puso algún tope salarial? ¿Se acuerdan que en la pandemia habían hablado de que se había una ley que en el tope iba a ser tanto, el sueldo del presidente? Pues no se cumplió nada, no sirvió para nada, porque no, justamente se entra en esas discusiones, pues no se puede ir hacia atrás con esto, no se le puede perjudicar al que ya gana más. O sea, ¿hay algún topeo? Pues suele ser un tema de debate. Se replica lo que dice la ley Godoy, que nadie puede ganar más de lo que gana el presidente de la República. Eso está replicado en la ley. Pero ya los que ganan hoy más que el presidente de la República ya quedan en eso. No, le afecta a todos porque ya estaba en la ley Godoy, es una norma que ya tiene vigencia hace unos años acá en el país. El tema es que muchos tergiversan la información porque vos podés ganar menos que el presidente, pero tuviste un viaje al interior y cobras viático y con esa suma puedes sumar más y ahí te dicen, bueno, finalmente está ganando más que el presidente. Pero esos son gastos o pagos ocasionales por virtud de trabajos ocasionales también. Sí. Para cerrar, esto que promulgó el presidente el viernes, la ley que transparenta las organizaciones sin fines de lucro. De vuelta ahí entramos, yo digo con justa razón, ¿verdad?, en una especie de satanización. Sectores mediáticos que tienen sus intereses y sectores de estas organizaciones que también tienen mucha presencia mediática, de redes, maneja, que ese es su fuerte, ¿verdad? Desde el punto de vista, ahí está el posteo del presidente del viernes por la tarde. Promulgué la ley de transparencia de las organizaciones sin fines de lucro. La ley busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía. He solicitado al Ministerio de Economía que a través del Equipo Nacional Estrategia País se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de manera participativa con todos los sectores involucrados. He dicho esto y leyendo el articulado de esta ley, ¿dónde es lo que se atenta contra la libertad de expresión? Desde el punto de vista, olvídate que sos procurador, un abogado y como conocedor de esta ley, ¿dónde se violenta? ¿Dónde se atenta contra la libertad de expresión? La Constitución dice que el interés particular no puede prevalecer por el interés general. Se trata de una ley que fue bastante discutida, todos los extremos, todos los estudios, los análisis internacionales, incluso que tienen desde la propia Transparencia Internacional, las mismas organizaciones no gubernamentales. Entonces yo no veo que esto tenga el color de lo que muchos aducen, de lo que muchos usan para pintar el escenario a partir de la publicación de esta ley. Principio de autoritarismo. Y en 2 artículos de esta ley, es más, señala que desde el Estado se van a promover la creación de más organizaciones sin fines de lucro que generen participación activa y se reconoce el rol de estas organizaciones sin fines de lucro justamente donde el Estado no puede llegar. Entonces vos decís, ¿dónde es lo que está? Porque al final es lo que vale, es lo que se aprobó, no el tilinguerío, ¿verdad? Entonces, ¿qué daño eso se genera cuando se pretende instalarse, hace lobby incluso, ¿verdad? Acá nos dijo un alto funcionario, sí, hizo lobby con una de estas calificadoras para se satanizó, de hecho, en todos lados. Total. Hasta usan Amnistía Internacional, que Una tuvo su mezcla prestigio en su momento, para opinar sobre algo que vos decís, ¿qué estás opinando? O sea, a mí me llama la atención, y vos también sos abogado, Derli, en ese sentido, el tema de que van a un programa y directamente es un discurso que se tira y nadie replica. O sea, jamás te van a tener que haber salido esta vos a decirme, esta ley persigue, ¿en qué te persigue? Y no me van a poder decir. Entonces prefiero ir nomás donde no me van a preguntar nada y me van a decir, sí, cierto, realmente, qué terrible, qué fuerte.
Y eso es lo que yo creo que la gente se da cuenta, ¿verdad? No está en la agenda de la gente, no está en el campo de visión de la gente, en la preocupación. O sea, es un grupito pequeño de gente que maneja grandes cantidades de dinero. Hemos visto que han tenido injerencia política, que han tenido y que tienen mucha injerencia en los medios. Y ese ruido, ¿verdad?, hace que la gente, ellos creen que están distrayendo la atención hacia ahí, no se distrae, ¿verdad? Yo creo que la ley, las modificaciones introducidas por diputados aclaran perfectamente que no afectan a una comisión, un cuerpo de bomberos, a una comisión vecinal. Se establece de que el Estado va a seguir fomentando la creación de estas organizaciones de la sociedad civil, solo que cuando se le excluye también a las instituciones de la cooperación, a los organismos multilaterales se le excluye de la cuestión, pero sí cuando una organización privada recibe 10 millones de dólares para el fomento de la educación paraguaya, es un proyecto que va a influir en la gobernanza pública. Entonces el pueblo paraguayo, así como nos pide transparencia a nosotros los servidores públicos, y legítimamente corresponde también saber el destino de esos 10 millones de dólares que se inscriban en una dependencia del Ministerio de Economía, y que el pueblo paraguayo sepa los destinos de esos fondos. Es absolutamente, ese es el espíritu del proyecto. Porque al final vos decís, ¿en qué forma esta ley podría perjudicarles? Al contrario, lo que siempre venimos sosteniendo, le va a dar más legitimidad, porque va a ser una organización sin fines de lucro total y absolutamente transparente. Le va a dar legitimidad, nadie va a dudar, o sea, sabemos quiénes son, sabemos su hoja de ruta, sabemos sus financistas, sabemos cómo gasta la plata. O sea, hay organizaciones sin fines de lucro que dijeron, no, nosotros no nos afecta, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, solo que vamos a tener que rendir cuentas, y al final eso le va a dar legitimidad. Además no veo sanciones tampoco yo tan graves que vos me digas, ¿sabes qué? Tal entidad va a rendirle, con eso le van a meter preso. Están planteando así cosas tan ridículas que yo hablaba con gente que realmente en los años del gobierno de la dictadura, en los años 70, en los años 70, sufrió persecución, y me decían, y la verdad que es muy indignante para nosotros que quieran comparar un tiempo con otro, porque es como un insulto prácticamente comparar esta pavada con lo que nosotros pasamos y lo que nosotros hicimos. Utilizar eso es un recurso además muy hasta ofensivo para nosotros, nos decían dirigentes políticos de esa época, ¿verdad? Entonces no hay sustento, o sea, no hay forma de defender, como le siempre preguntaba, ¿dónde está el garrote? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no querés mostrar? Decime cuál es el problema, y nadie te puede decir. No, y por el tema del copamiento, el otro día estábamos viendo justamente el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Creo que de los 50 estados el presidente Trump ganó en 32. 28, 30. 32 creo. Sí, mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en el Senado. A veces el presidente, cuando hay una vacancia en la Corte, el presidente de la República designa a un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y eso proviene de las urnas, ¿verdad? Te puede gustar o no, a mí no es que me gusta tanto Trump, pero es el resultado de las urnas y el sistema democrático. Entonces el copamiento, que es un principio de autoritarismo, avasallamiento, siendo que hacemos por todos los canales y los conductos pertinentes, y todas estas leyes también tienen una alta participación ciudadana, porque lo discutimos y porque nosotros también como legisladores creemos que no podemos venir a legislar, en este caso la ley de servicio civil, de un amplio electorado colorado también que está ahí inmerso. Nosotros no vamos a ir a hacer nada que les perjudique a ellos. Senador, te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Procurador, ahora sí, estás liberado para ir a celebrar el campeonato. Muchas gracias, Jorge, Pipo, senador. Gracias. ¿Qué tal está vos? ¿Tu palo es fútbol o pádel? Fútbol. Gran jugador de fútbol el procurador. Nos conocemos de la Facultad de Derecho. Jugamos juntos en la selección de la Facultad de Derecho. Número 9. No, central. Central. Recio salió central. Terribles son estos LGTBIP, que padelistas, porque ¿quién lleva a su lado gente todo el tiempo? Bueno, hacemos la pausa. A la vuelta Tadeo Rojas, ministro del Ministerio de Desarrollo Social. Pero antes, Vasa Hogar, Pipo. Sí, señor, con Vasa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa.
y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza especial para tus perros o gatos. Es mi casa con Basa. Solicita su préstamo con tasa de 7,9% de interés anual y un plazo hasta 27 meses, 27 años, perdón, de plazo. Contacta al 021-618-7070. Con Basa, es mi casa. Cuando quieras, estamos. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país, Carrier, Midea, Confi, con garantía hasta 3 años y en cuotas desde 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Acordate que este 30 de noviembre podés ganar una moto Muller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Fuerte, Villa pero Lisa, fue un chaparrones fueron por el tema. De repente vino la nada. Pues es un calor insoportable hoy. Sí, sigue siendo, hasta un poco mejor ahora, pero. No, pues 26 ya es más agradable de lo que era hasta. Sí, a los 39 y medio, 40 hacia el mediodía. Olvídate. Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, está con nosotros esta noche. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas noches, Pipo. Buenas noches, Jorge. Un gusto realmente para mí. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, varios frentes tenés en tu institución, ¿verdad? Desde el punto de vista social, pero en definitiva, lo más grande es hambre cero. Ahora que se terminan las clases, pero para ustedes empieza el trabajo más importante porque a partir del próximo año, la llegada con el tema del almuerzo, del alimento escolar, porque ya no se reduce al tema almuerzo, porque es desayuno, almuerzo y merienda, ese sí va a ser un trabajo mucho más grande y ambicioso, ministro. Realmente, debo decir de que estamos cerrando este año exitoso para nosotros, porque nos llevó 4 meses en que se cerraron las normativas, tanto la promulgación de la ley, el decreto reglamentario, los lineamientos, los pliegos de bases y condiciones, los contratos, la implementación del programa, el control, el monitoreo de estos 90 distritos, y no hemos tenido grandes sobresaltos. Y por otro lado, más que lo importante a nivel país en la cobertura que hemos llegado en estos 90 distritos, Jorge, ha tenido un destaque internacional nuestro programa Hambre Cero. Tuve la suerte de participar de la 16 Foro Internacional de Ministros del Poder Ejecutivo y llevé un material sobre hambre cero que fue valorado, destacado, y hemos logrado reunirnos con varios ministros de países de América Latina y el Caribe, donde hemos expuesto esto y nos preguntaron realmente cómo lo pudimos lograr en tan poco tiempo. Y yo destacaba ahí precisamente el liderazgo del presidente Peña en el sentido de que ha logrado la interacción entre varias instituciones del Poder Ejecutivo, donde nos ayudamos y muchos han puesto todo el esfuerzo para que iniciemos el programa. Hace 2 meses hemos recibido la invitación para adherirnos a 2 espacios internacionales importantísimos. El CONAE se reunió hace 1 mes y medio, resolvió adherirnos a la Red de Alimentación Escolar Sostenible de América Latina y el Caribe, que son 26 países, con los cuales ya estamos hoy trabajando. Se ha hecho la semana pasada una reunión con 7 países y una evaluación donde le llamamos la madurez del programa de alimentación escolar, donde hemos intercambiado experiencia en cuanto a las normativas, en cuanto a la implementación en sí, que es valiosísima para nosotros porque paralelamente a exponer lo nuestro, nuestra experiencia, también hemos captado otras muy interesantes. Hemos también aprobado ser miembros con una declaración de compromisos
en la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, donde hoy el Brasil, siendo presidente pro tempore del G20, mañana se estará lanzando oficialmente esa alianza global contra el hambre y la pobreza, donde el Paraguay firmó esa declaración de compromisos, y el compromiso de Paraguay es precisamente lo que hace relación a la implementación del programa Hambre Cero a partir del próximo año a más de 1 millón de niños en el país. La incorporación y el apoyo fuerte a la agricultura familiar campesina y a las MIPYMES con un valor agregado al programa Hambre Cero. El compromiso de la continuidad con el financiamiento presupuestario de lo que es Hambre Cero para una proyección a futuro, y también de la transferencia monetaria con corresponsabilidad Tecoporán Barete. A eso se suma también a este pacto, a este compromiso en la Alianza Global, realmente lo que va a ser el MINA en cuanto al programa de atención a la primera infancia. Y lógicamente estamos muy felices y orgullosos nosotros porque el presidente Peña fue invitado a participar de ese evento en Brasilia por el anfitrión, el presidente Lula da Silva, y el presidente está llevando mensajes claros y contundentes de adherirse formalmente a la declaración de combatir la pobreza en el mundo, y por supuesto nuestro aporte con lo que estamos haciendo con los programas sociales. Ministro, el tiempo que te dieron para implementar no fue mucho, como vos decís, en 4 meses y tuvo que hacer todo. Hubo muchos ajustes sobre la marcha que tuvieron que hacer, alguna cuestión así muy importante, o fueron más bien cuestiones así accesorias las que fueron ajustándose sobre la marcha. Estaba bien, digamos, el eje donde se había montado todo, el centro, digamos, estaba bien lo que estaba, la ley del espíritu, digamos. Bueno, realmente el trabajo normativo fue clave, porque tanto en la ley como en el decreto reglamentario se previó exactamente todo como para que el proyecto, el programa en sí pueda tener una implementación seria, eficaz, eficiente y transparente. Los pliegos de bases y condiciones, el menú estandarizado, que son más de 30 menús establecidos por el INAM, ¿verdad? Con todas las, digamos, las normativas y los procedimientos. Y fundamentalmente los que nos produjo trabajo, si vamos a hablar un poco de anécdotas, fue realmente la planificación en sí. Cuántas escuelas, cuántos alumnos, en dónde, la ubicación, la estructura. Como que se agregaron de qué eso de la marcha unas cuantas, ¿verdad? ¿Por qué digo que nos llevó mucho trabajo esto? Porque el anterior procedimiento para el programa de alimentación escolar era muy desordenado, en el sentido de que no se trataba de darle cobertura total a una escuela por un año, sino se le daba por 90 días a 50 alumnos en una escuela. A otra escuela se le daba por 100, por 3 meses, por 2 meses, y así sucesivamente. No había una planificación que direccionaba a una eficiencia del programa de alimentación escolar. Y en donde tropezamos con problemas, encontramos licitaciones que estaban vigentes, tanto de municipios como de gobernaciones, por paquetes, por zonas, por escuelas, ¿verdad? No había nada definido. Por otro lado, también teníamos que tener el universo del RUE, donde los padres tenían que autorizar por cantidad, ¿verdad?, la alimentación, tanto sea desayuno, almuerzo, merienda, ¿verdad?, el almuerzo que tenía que planificarse para aquellas instituciones con doble turno, en otras que tienen el turno mañana, que al salir a las 11 deberían comer para ir a sus casas, el que entraba a la 1 tenían que comer a las 12:30 antes de entrar al aula, y todo eso realmente fue de mucho esfuerzo,
y donde el equipo técnico del MDS yo le valoro y le destaco de sobremanera que hemos logrado cerrar y siempre hemos dicho de que esto debía ir ajustándose y lo hemos ido ajustando realmente, y podemos decir que estamos cerrando con éxito estos 90 distritos en este año en que hemos implementado desde agosto, y el 5 de agosto es una fecha realmente para nosotros histórica, hasta si se quiere, porque mucha incredulidad hubo hacia el proyecto inicialmente, pero siempre hemos dicho que cuando se quiere se puede. Otro aspecto, ministro, que me parece importante hablar. Me tocó en estos días charlar con el sector privado, con representantes del sector privado, con las empresas que fueron adjudicadas a partir de esa estandarización del pliego de bases y condiciones, la certificación de calidad. Ya no entraron a competir las empresas que operaban en un tingladito allá, Mango Bupe, sino todas necesitan la infraestructura, la capacidad, el soporte, etcétera, etcétera. Y me estaban contando, ministro, que efectivamente, creo que una vez ya lo dijiste, el tema hambre cero no se reduce, que es lo más importante, ¿verdad? Pero que no se reduce a un plato de calidad en la mesa para que ese niño que está en la escuela pueda comer. Lo que genera en materia de impacto social detrás, el efecto, derrame que tiene. Y ahí me mencionaban, me dicen, se mueve el sector de los carpinteros. Y yo, va a ver por carpinteros. Y me dice, tenemos que hacer tablones, mesas, para picar, para que los niños coman. Eso se invierte y eso le da trabajo a gente de la zona. Me dice, se le mueve al sector automotriz. ¿Por qué automotriz? El sector privado está obligado a comprar esos camiones para enviar la comida, para enviar la materia prima, los insumos a las escuelas, etcétera, etcétera. Se mueve el sector textil. Y el sector textil, claro, se tienen que hacer cofias, delantal, manteles. El sector de los productores, comprar legumbres, porotos, arroz, etcétera, etcétera. Los productores frutihortícolas, se vende garrafas, tipo, cantidades así, porque una garrafa tiene que estar en cada colegio, porque ahí en la modalidad cocinando en las escuelas, ¿verdad? Que es una modalidad distinta a la de catering, que ya llevas la comida ya elaborada. Entonces, el efecto derrame que eso genera, y que también el compromiso que tiene el sector privado, porque ustedes ya hicieron una llamada de atención. Ya hicieron una llamada de atención. Dos, ¿verdad? Dos. Que me parece también que yo no descarto que tienen que hacer, porque 10 años prácticamente no hubo un control así muy estricto, y ahora sí se tiene. Pero también el sector privado es fundamental en esto, que se van ayornando. Y depende pues siempre de la cabeza, ¿verdad? Depende cuando hay una línea en este sentido. Acá no se jode, ellos se van ajustando. Pero también hay que reconocer el trabajo. Me mostraron incluso en el Chaco, estaba viendo imágenes, por las condiciones de camino, no podían llegar con los camiones, con los insumos en las escuelas, y se fueron por agua, en lancha llevaban las cosas. Entonces, ese impacto, ¿verdad, ministro? Hoy vemos que los niños contentos, me contaban testimonios, ¿verdad?, de que chicos que nos faltan más a la escuela, y se fueron, contó una profesora de una escuela del Chaco, que vamos a compartir en otros espacios periodísticos, vamos a compartir esos testimonios. Dice, se va a su casa en mitad y le dice a la mamá, mamá, yo quiero que me cocinen así como en la escuela. Y ya que por interés íbamos a escuela y pesa de cocinar, le dice, ¿verdad? Entonces, todas esas experiencias que generan un impacto, y después el próximo año, cuando se llega a 1 millón, ministro, va a ser, yo creo que uno de los legados en materia de social más grande que va a dejar este gobierno en el tema hambre cero, siempre y cuando, ¿verdad?, manteniendo esas directrices que vos decís de control, de estar encima, de que se cumplan los plazos, etcétera, etcétera. Yo hablaba el otro día de una revolución del hambre cero. Mira, realmente, Jorge, nosotros hemos sido muy estrictos desde el principio y no vamos a parar de serlo estrictos en este tema. La inversión que está haciendo el Estado en el programa de alimentación escolar hambre cero es mucha plata. Estamos
teniendo un promedio de 330 millones de dólares de inversión el año que viene en todo el país. No se puede de ninguna manera improvisar nada y despilfarrar recursos y despilfarrar alimentos y mucho menos descuidarle a la niñez. Factores determinantes para que realmente podamos tener una buena generación que esté bien alimentada, bien nutrida, bien educada, bien en condiciones de poder construir su futuro, apoyar a su familia. Tal como lo decís vos, los componentes son cientos si vamos a ir buscando, ¿verdad? El compromiso de la calidad es innegociable. Nosotros hemos puesto eso y en forma determinante en los pliegos de bases y condiciones. La calidad en tiempo y forma es innegociable. Nosotros estamos permanentemente haciendo los controles y cuando decidimos poner los criterios de calidad en los pliegos de bases y condiciones y en el contrato, hemos empezado a tener cuestionamientos de varios sectores. Hemos empezado a tener presiones de diferentes índoles. Hemos tenido, pero nos hemos mantenido en esa posición porque el presidente siempre nos ha dado claras instrucciones en eso y siempre hemos dicho que la empresa, ¿verdad? La empresa, digamos, que tiene una estructura gigante, que tiene inversiones, que tiene toda la logística necesaria, también tienen un apartado dentro del pliego de bases y condiciones y de los contratos de hacer subcontrataciones de estas empresas menores. O sea, el objetivo no es coartarle la posibilidad a esa gente de poder tener fuente de trabajo, porque algunos se justifican en eso. Para nosotros la calidad es innegociable. Entonces, claro, le adjudicamos a una empresa, digamos, de experiencia y de condiciones de sostenerse, de sostenible, pero también la posibilidad de que le dé fuente de trabajo a estas de menor infraestructura, pero controlándole y haciéndose responsable ellas de que realmente se cumpla a cabalidad lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, hoy les cuento que tenemos un avance mucho más importante todavía para estos 172 distritos que quedan, ¿verdad? De los cuales me adelanto a decir de que son 6 gobernaciones que hoy ya tienen terminado su plan de alimentación escolar. Mañana estamos aprobando ya para iniciar el proceso de los pliegos de bases y condiciones, porque queremos hacer las adjudicaciones con las gobernaciones. Queremos hacer las adjudicaciones a mediados de diciembre, de manera que las empresas puedan tener el tiempo disponible en el mes de enero y parte de febrero para organizarse y empezar a hacer la provisión desde el primer día de clases. Son 4.300 y pico de escuelas que vamos a atender, pero de hecho quiero destacar el sistema integrado de alimentación escolar. Eso es una herramienta tecnológica de primer nivel que vamos a implementar, que estamos ya implementando ahora. Destaco el trabajo del MITIC en ese sentido, donde, como es, brevemente así quiero hacer una reseña de cómo se va a trabajar dentro del sistema de alimentación escolar, sistema integrado de alimentación escolar. El RUE va a estar enlazado al sistema integrado de alimentación escolar. La DNCP va a tener enlazada su página, digamos, su acceso de las empresas al CIAE, ¿verdad? Lo mismo nosotros y el INAM, precisamente también para el control de lo que es los menúes. También va a estar enlazado el MITIC por el tema de las MIPIMES, Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el tema de la agricultura familiar campesina. Y lógicamente toda esta estructura, las empresas privadas van a estar enlazadas al CIAE. Nosotros, tecnológicamente, digitalmente, vamos a estar emitiendo las órdenes de servicio a las empresas por escuela, por cantidad de alumnos y por menú. Y las empresas van a estar cargando lo que ellos están sirviendo, de manera que el proceso, que hoy lo estamos todavía haciendo manualmente de estos 92 distritos, ya se va a hacer todo a partir de febrero tecnológicamente e incluso el proceso de transparencia, el proceso administrativo de pago y el proceso de monitoreo y control va a ser totalmente digitalizado. Ya no vamos a tener papel cero, va a ser. Sistema de alimentación escolar papel cero va a ser a partir del año que viene. Ese es un avance gigantesco que todavía no le estamos dando el destaque que corresponde, porque hoy el proceso administrativo es más lento. MDS emite y las gobernaciones emiten órdenes de servicio por cantidad, por menú y por escuela. Las empresas emiten una nota de remisión
y las directoras o directores, en este caso, un acta de recepción, eso diario, por cantidad, por menú, ¿verdad? Entonces, todos esos documentos nos vienen a nosotros y hay un equipo de trabajo que está digitalizando y haciendo los cálculos, el proceso del control. Cuando viene un acta con borrón, con tinta diferente, números en negro y firmas en azul, automáticamente rechazamos. No aceptamos, y conste que tenemos la plata disponible, pero por culpa de un desorden de algunas, ¿verdad?, que no tienen esa transparencia en la elaboración de sus documentos respaldatorios, se atrasan sus cobros. Pero nosotros también tenemos que respaldarnos de no dejar ningún tipo de falencia en el proceso administrativo. Pero a partir de febrero esto va a ser transparente absolutamente y en forma tecnológica. Acá hay una pregunta, el tema es justamente eso. Yo te voy a preguntar, ahora vos atacaste 60 escuelas, van a ir a, ¿cuánto me dijiste? 4.000. 4.328, si mal no recuerdo exactamente. Tenemos, digamos, grupos de medios que están alerta a cualquier miga de pan que se caiga en el piso, Sí. saltar por el techo. Sí. El hecho de que haya un silencio absoluto prácticamente sobre el tema quiere decir que no hay ni una miga de pan que se caiga en el piso, evidentemente. Es una señal clara de que está haciendo bien, porque si hubiera una posibilidad de meter la cuchara, justamente hablando en este caso, ya hace rato hubieran pegado por haber inventado alguna historia. Pero ¿cómo anda el tema, eso que creo que con tu viceministro hablamos del tema del sistema de denuncias, de que no había mucho movimiento de denuncia, no había casi denuncia en el portal que tenían ustedes, en la aplicación, en el aplicativo parece que tienen ustedes para eso? Bueno, la Contraloría tiene una aplicación en el cual accede cualquier ciudadano a hacer su denuncia. La Contraloría semanalmente nos remite un resumen de las denuncias que reciben y nosotros reportamos a la Contraloría sobre cada caso de los que ellos reciben. Esa es una herramienta clave también, la Contraloría General de la República, que nos da precisamente para que nos ayuda al monitoreo. Nosotros tenemos un equipo de gente que sale a recorrer. Hoy estamos haciendo una encuesta de satisfacción, le llamamos, por muestreo. Con nutricionistas y con tecnólogos de alimentos se están visitando las escuelas. Se llegó a visitar escuelas incluso del Chaco, allá del último confín, donde consultamos a los alumnos, a los padres y también a los directores sobre qué opinan del menú, ¿verdad? Y acá en Central lo hemos hecho, ¿verdad? Así que estamos ahora haciendo una revisión técnica de eso. La idea es en este mes de diciembre y enero revisar un poco y hacer una estadística de esa encuesta de satisfacción para que podamos saber si hay alguna posibilidad o necesidad, mejor dicho, de modificar los menús de la alimentación escolar, ¿verdad? Hay algunos que quieren más esto, quieren menos aquello, cuestionan de repente algunos platos. Bueno, entonces vamos a ir revisando eso. Dentro de esa encuesta de satisfacción que estamos haciendo, vienen también algunos reclamos que atendemos indudablemente, pero debo decir con toda sinceridad que ha disminuido considerablemente, ¿verdad? Nosotros estamos muy alerta porque sabemos de que hay lupas encima nuestro, ¿verdad? Y para nosotros también es una fortaleza. No una debilidad, una fortaleza es que nos estén en la lupa observando. Claro. Porque en la medida en que encuentran defectos es donde ahí arrancamos y atacamos, observamos y tomamos las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? ¿Qué es lo más hasta a mí me preocupa alguna vez, Pico, cuando no hay denuncia. Yo quiero que haya denuncia porque así nos obligamos todos a mejorar el servicio. Me decía, ¿Qué es lo que más les ha costado hasta ahora? O sea, lo más difícil de todo que ha sido de la parte de la implementación, el trabajo con la gobernación, el trabajo con las escuelas. ¿Dónde se ha encontrado más dificultad para trabajar? ¿Dónde fue más difícil entrar en ritmo? No, realmente yo debo decir que las gobernaciones han hecho un gran trabajo en el proceso de licitación y adjudicación. Nosotros también desde el CONADE observamos permanentemente cómo avanza en el interior del país el programa de alimentación y encontramos en algunos departamentos algunas denuncias. De inmediato les hemos hecho llegar a los gobernadores. Ellos también por su lado de inmediato han intervenido y han encontrado soluciones. Acá en el MDS por el volumen que representa, porque hay que entender que nosotros tenemos la cobertura total del departamento central, más el presidente Ayes, ¿verdad? Realmente lo que nos ha dificultado un poco fue la zona del Chaco y nos golpeó mucho cuando nos fuimos y encontramos precisamente de que no se estaba cumpliendo el contrato en la provisión de alimentos, lo que nos obligó a tomar reacciones drásticas, ¿verdad? Nosotros cuidamos también de no golpearle al programa,
porque golpear el programa para nosotros es como que estar buscándole defecto permanentemente, tratar de solucionarlo en forma inmediata cuando existe, pero también tomar las reacciones necesarias en caso de que haya esas dificultades que complican y que pueden, digamos, dificultar el proceso de que el programa en sí tenga el éxito que todos queremos. Esto creo que una vez ya lo hablamos, pero me parece importante puntualizar porque sé que se sigue haciendo, ministro, que es lo siguiente: visibilizar otras cuestiones que ahora con la implementación del programa Hambre Cero se evidencian o saltan. Por ejemplo, en algunas escuelas no tenían agua potable. Sí. Entonces, ¿qué se hace con eso? Automáticamente se reporta a la institución encargada en ese sentido. Ya sea Ministerio de Educación, ya sea la Gobernación, Sí. porque no todo depende de aguateras privadas, Sí. etcétera, etcétera. Agua potable, Sí. imagínate. Bueno, hay casos de eso. Hay otros casos, algunas escuelas donde mencionaba recién que los proveedores no pueden llegar porque tapeo y ahí. Falta de camino. Se reporta eso de manera inmediata al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también al sí. gobierno departamental, y que el gobierno departamental dice: a mí no me corresponde, yo no puedo arreglar ese camino, le transfiero a Claudia Centurión, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Me contaron otra experiencia de 2 escuelas en el Chaco. Esto que mencionaste, sistema integrado de alimentación escolar, todo se tiene que reportar en Sí. tiempo real. Sí. Después internet. Entonces, ¿cómo vamos a reportar si no hay internet? Se le notifica esa situación de la escuela Pipo Dios y se le envía al MITIC. Solucionemos el tema de internet. Entonces, te das cuenta otra vez lo que implica de vuelta. Se visibilizan todas estas cuestiones que por alguna u otra razón no conocíamos, ¿verdad? Entonces, acá, ¿quién interviene? Interviene el Ministerio de Educación, Sí. interviene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, interviene el MITIC, intervienen los gobiernos departamentales, Sí. etcétera, etcétera. Eso también en este tiempo ahora, donde se están definiendo las adjudicaciones ya para diciembre y enero, para arrancar fines de febrero, también se tienen que hacer estos ajustes. Sí, sí. Asimismo, hay que destacar algo muy importante que mencionás: la cooperación de las gobernaciones en el mantenimiento de caminos, el relacionamiento con la ANDE para la provisión de energía eléctrica. En algunas escuelas también que no tenían energía eléctrica son claves. Y me vino más a la mente, el gobierno del presidente Peña ha hecho algo inédito en la historia, donde el gobierno ha entregado maquinarias para mantenimientos de camino a las gobernaciones. Sí. Recordarán, hace poco nada Sí, más a través de se IPU hicieron hace una entregas de semana, camiones, volquete, de topadoras, motoniveladoras, todo eso. Y las gobernaciones en este momento están haciendo ese trabajo de mantenimiento de camino. Delegar un poco la tarea del MOPC a las gobernaciones también, que fue clave. Y en ese sentido, ahora que estamos trabajando para llegar al 100% de las escuelas públicas hasta el 9º grado en todo el país, hay un trabajo conjunto interinstitucional entre las gobernaciones y todo el gabinete social del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, donde estamos trabajando y dándole la atención prioritaria a estos 22 distritos sin descuidarle a ninguno de ellos cuando se presentan los problemas, ¿verdad? Así que yo creo que vamos por buen camino, gracias a Dios. El año que viene vamos a dar un impacto fuertísimo con la cobertura total a nivel país del programa Hambre Cero. Estamos convencidos que va a contribuir a la disminución de la pobreza en el Paraguay por el impacto económico, la fuente de trabajo, la interacción de la agricultura familiar, las MIPYME, el ahorro de la propia familia en los gastos de la casa en cuanto a alimentos se refiere, en cuanto a el ahorro, a la no necesidad de tener que darle a sus chicos plata para ir a comer una torta en la cantina porque tiene un vaso de leche con un complemento a la mañana, lo mismo a la tarde antes de salir. O sea que creo que esto es un programa social que va a marcar historia en el Paraguay. Entonces estamos muy orgullosos de ser parte de este proceso, querido Jorge y Pipo. Vamos a hacer una pausa, ministro, después quiero hablar también del tema adultos mayores, ¿verdad?
Ese me gusta. Excelente. Yo tengo una pregunta más para el tema de Bueno, a ver, volvemos después de la pausa contigo, tema hambre cero, y después cambiamos de tema porque esa imagen de la semana pasada, ese chofer que le... no sé si... Terrible. Ese no, es terrible, ¿verdad? No. Bueno, pues vamos a hablar a la vuelta de la pausa, seguimos con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas Vigo. Bueno, es hora de hacer realidad tus sueños. Con Basa poder realizar la fiesta perfecta hasta ese viaje inolvidable con cuotas de 3 de 35.000 guaraníes por millón. Llama al 021-618-7070 y comenzá a hacer realidad eso que tanto deseas. Solicita tu préstamo y hacer lo posible el vestido y la fiesta que ella merece. Basa, cuando quieras, estamos. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país, Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Acordate que este 30 de noviembre podés ganar una moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 21:51. Aprovecho para agradecer a Gilardini por la camisa por el saco que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. ¿Tipo? Sí, ministro, el tema de pasar de 60 a 4.000, yo te pregunto, la capacidad tanto del ministerio como del sector privado para responder, de aumentar exponencialmente la respuesta que va a tener que llegar. Yo sé que está llegando lejos hoy a lugares remotos, pero digamos 60 es una cosa y 4.000 y pico son otra cosa. ¿Cómo están preparándose? Y ya pudiste sondear un poco al sector privado también si va a haber empresas con la capacidad de aguantar ese volumen. Nunca se hizo ese volumen de gente. No, por supuesto que nunca se hizo. Hay que entender de que estas licitaciones que se van a llevar adelante ahora, a más tardar en 15 días más, el proceso en sí va a iniciar y se van a publicar los pliegos de bases y condiciones. Están destinadas a 173 distritos del país, de 12 gobernaciones. En cada departamento existen empresas que han realizado o que hoy vienen realizando la provisión de alimentación escolar, ¿verdad? Aquí a nivel de área metropolitana conocemos algunas que son como 7, 8 grandes, y que yo tengo la información de que estas grandes también están armando sus estructuras en otros departamentos del país. Y existe un relevamiento que hemos hecho de, digamos, la posible intervención del sector privado en el proceso de llamado para estos 173 distritos y que son más de 4.300 escuelas, y tenemos la posibilidad de cubrir. Tenemos la posibilidad de cubrir, lógicamente el control, el monitoreo, las exigencias no tienen que debilitarse. En eso también hemos hablado con los gobernadores. Los gobernadores son personas que están muy comprometidas con el proyecto, están teniendo equipos técnicos conformados y capacitados, tanto por gente de la DNCP como por gente del MITIC, también por gente del MEC y lógicamente el MDS. Nuestro equipo técnico está en permanente contacto y reuniones virtuales con los equipos de las UOC de las gobernaciones. O sea que estamos realmente comprometidos con esto y convencidos de que vamos a poder hacerlo y que vamos a lograr el objetivo, Pipo. No tenemos ninguna preocupación. El gobierno ya tiene asignados los recursos, está dentro del presupuesto previsto para el año próximo, ya en este momento en estudio en el Congreso Nacional, y estoy convencido de que vamos a lograr y que vamos a hacer de la mejor manera posible. Creo que también corresponde y amerita mencionarlo de que el MDS tiene la cobertura en el departamento central de la totalidad de los distritos. Hemos hecho un análisis técnico en este lapso de tiempo entre el mes de septiembre y octubre, y hemos encontrado que en algunas instituciones se han dado sobrantes de comida
relacionado a la cantidad de alumnos. Esto es de que hay alumnos que no comen en las escuelas y hemos hecho recortes importantes, los que hoy podemos mencionar de que estos recortes llegaron incluso a cerca de 30.000 raciones ya en el mes de noviembre, lo que hace que desde el MDS el año que viene, con este ahorro en racionalización, en optimización y en redireccionamiento, vamos a estar cubriendo incluso escuelas subvencionadas de distritos priorizados dentro del sistema de protección social, que son 6 aquí en el departamento central. Entonces, dentro de ese contexto de revisión permanente que estamos haciendo y de permanente observación in situ de la realidad de las cosas, nos da la posibilidad de poder hacer estos ajustes para que podamos realmente ir ampliando la cobertura. Por eso hace poco nada más habíamos anunciado de la inclusión de 12 colegios técnicos de doble turno que habían quedado afuera y a partir de este mes de noviembre ya están recibiendo y lógicamente van a seguir recibiendo esto también el año que viene. Porque las propias empresas son conscientes de la importancia de los ajustes en los números, porque esto no los afecta a ellos en costos. Porque en vez de dar 200 en una escuela donde comen 150, esos 50 le sacamos a esa escuela y seguimos manteniendo en la cobertura total porque comen aquellos que realmente tienen interés y aquellos que no están autorizados por sus padres, por algún motivo no comen. Esos 50 estamos haciendo un paquete y le damos a esa escuela que está al lado, que no estaba recibiendo todavía, ¿verdad? Y entonces no representa un costo adicional. Es lo mismo y la cantidad se mantiene con tendencia a mayor cobertura en instituciones. Ese trabajo técnico también estamos llevando adelante y creemos nosotros que con el correr del tiempo, los ajustes que podamos hacer, la racionalización y la optimización, vamos a ir ampliando la cobertura también. Última, sí. Han tenido acá ustedes un nivel casi altísimo de aceptación del almuerzo. O sea, de pocos padres han dicho que no le den el almuerzo y no han aprobado que reciban el almuerzo. Porque fueron lugares críticos, creo que es lo que destacaban primero. Claro. Ahora, ¿ustedes esperan que esa tendencia se mantenga por la calidad que están dando, se mantenga en el resto de los proyectos o va a bajar el porcentaje de...? No. Yo no creo que baje, al contrario, se mantiene y hay siempre tendencia a subir, pero los números no son relevantes, ¿verdad? Porque prácticamente si hoy hemos encontrado que hay un continuo sobrante de 20 o 30 raciones, por el volumen, eso se suma y es grande como para poder pretender cubrir una escuela más, por ejemplo, que sobra, ¿verdad? Entonces, prácticamente no hay rechazo, pero ¿sabes dónde realmente se presenta la situación? En el turno tarde. Normalmente el chico ya viene ya almorzado, vamos a decirlo así, de su casa al salir. Y ya vienen en la escuela y ya no comen la comida, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Eso se da en áreas, digamos, urbanas, en colegios importantes así, que tienen 2.500 alumnos y donde el nivel económico de la gente son relativamente importantes, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a ponerte como ejemplo Luque, que es un distrito priorizado y donde en pleno centro de la ciudad hay un colegio que tiene 2.500 alumnos, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado que en esos 2.500 alumnos, donde hay nivel, digamos, económico medio mejor, diríamos así, de los padres, le dan de comer a sus chicos antes de ir a la escuela. Cuando llegan a la escuela ya no comen ese almuerzo que se les sirve para los que entran a la tarde. Entonces, eso estamos optimizando, esos platos estamos optimizando para ir dándole a sectores vulnerables que realmente, por ser subvencionados, todavía no le están alcanzando. Pero estamos haciendo un trabajo técnico muy bien focalizado para poder racionalizar y darle atención a aquellos que realmente necesitan. Ministro, para cerrar este bloque, el tema de adultos mayores, con esta nueva ley, la implementación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, por eso cuando arrancábamos esta entrevista te decía, tenés varios frentes, temas extremadamente sensibles. ¿Cómo se está trabajando a partir de la aprobación de esta ley, de la promulgación de esta ley o la vigencia en sí? Bueno, yo te debo decir, Jorge, de que la aprobación de la nueva ley es clave y determinante para terminar con la discriminación, con la humillación, con todos los malos ratos
que pasa a nuestros adultos mayores en todo el país. Antes se iban y se anotaban, no, este no es nuestro amigo, otros le cobraban 10.000, 5.000 guaraníes por anotarle, otros anotaban más su número de cédula porque no es nuestro amigo, no es nuestro equipo, no le haya incluir, se iban datos incorrectos, otros accedían al censo y nunca se le decía por qué no entraban en el programa. Yo recorriendo el país encontraba gente que me decía, hace 2 años me censaron y nunca me avisaron por qué no estoy en el programa. Entonces, muchas cuestiones lamentables se dieron con el tema del famoso censo que se hacía antes. Además de eso, el alto costo que representaba para el Estado la realización de los censos, un promedio de 50 a 70.000 guaraníes por persona. En los censos era el costo que tenía, ¿verdad? Cuando llegamos con el presidente, lo primero que dijimos fue eliminar el censo. ¿Y cuál era una de las ideas que surgió después de análisis en la mesa de trabajo? Que el criterio más ideal sea el criterio de la edad, de mayor a menor, de mayor a menor. En la ley se sigue estableciendo, digamos, ya el criterio de la universalidad, por un lado, y también el criterio de la inclusión automática de los adultos mayores, siempre y cuando cumplan los requisitos. ¿Cuáles son? No tiene que tener ingreso salarial del sector público-privado, no tiene que ser cotizante titular de IPS, y aquí hay que explicar qué es cotizante titular, el que es jubilado de IPS, el que paga como titular. Si hay un docente que le tiene asegurado a su padre o a su madre en IPS, ese padre o ese adulto mayor puede recibir, porque no es cotizante titular, es cotizante adherente. ¿Y el cónyuge? Si él está el marido y la esposa y el marido. No es cotizante titular, es cotizante adherente. ¿Verdad? Podría pedir la esposa. Entonces. Claro, lógicamente debe cumplir todos estos requisitos. Vuelvo a repetir, no tiene que tener salario, no tiene que tributar en la DENIT, ningún tipo de impuesto, no tiene que tener más de 30 cabezas de ganado, no tiene que tener ningún ingreso, ninguna caja de jubilación, ¿verdad? Cumple esos requisitos, automáticamente le corresponde, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos determinado la inclusión automática. Base de datos de la Policía Nacional, extrayendo todo lo que cumple 65 años para arriba. Eso se sacó, se hizo filtrado de lo que hoy están recibiendo, se armó un paquete y encontramos adultos mayores en un promedio de 95 años para abajo hasta 80 años, que más o menos 30.000 que no estaban dentro del programa de adultos mayores, de la pensión alimentaria de adultos mayores. Hoy estamos trabajando, haciendo el filtrado con la base de datos de la DENIT, de IPS, del SINAR, de las cajas de jubilaciones, de SENAXA, y de ahí va a salir los primeros beneficiarios del programa de adulto mayor dentro del marco de la nueva ley, que van a ser incluidos ahora a fines de noviembre, ya van a estar siendo incluidos. Y nosotros estamos en condiciones hoy de incluir más o menos 12.000 adultos mayores este mes de noviembre. Eso porque hemos venido ajustando los números en el proceso de la elaboración de la nueva ley, por un lado, y por otro lado el presidente ha autorizado ampliación de presupuesto para 5.000 nuevos adultos mayores este año. La ley establece una inclusión de 30.000 adultos mayores por año, lo que representa hoy un 68% de adultos mayores están recibiendo la pensión alimentaria. Nosotros pensamos ir incluyendo gradualmente más o menos 30.000 adultos por año. Entonces lo que representaría eso más o menos 100.000 adultos mayores más en lo que va de este gobierno. Estaríamos en el orden de los 450.000. Hoy se está hablando de que existen 500.000. O sea que vamos a aproximarnos más o menos a un 90% al final de este mandato, que para nosotros también es clave y es lo que también se destaca precisamente por CEPAL, que son los que miden el tema de adultos mayores, el tema de la pobreza y el impacto y la injerencia que tienen los adultos mayores que no tienen ingreso. También algo que destacar es de que no es necesario, eso quiero decir, no es necesario que los adultos mayores se inscriban en la web del MDS. No es necesario que se vayan a inscribirse en las municipalidades ni en las gobernaciones. Las gobernaciones y los municipios pueden cooperar con los adultos mayores que asisten, registrándoles, pero eso no es determinante para que sean beneficiarios.
Lo determinante es la base de datos del Departamento de Identificaciones por el criterio de la edad, sin ningún tipo de inscripción, en forma automática y cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. Nosotros luego vamos a ir implementando un sistema denominado Registro Social de Hogares. Eso es a los efectos de que podamos ir midiendo también el impacto de la pensión alimentaria de adultos mayores en la pobreza. Necesitamos tener, digamos, informaciones acabadas sobre el cual vamos a estar trabajando próximamente a partir del año que viene de la implementación. Hoy hay un sistema tecnológico de registro social de hogar que tiene el MDS para aquellos que se inscriben para tener arancel cero en la universidad con declaración jurada. Pues algo similar vamos a ir implementando. Hoy todo está digitalizado. Ya nada es necesario estar yéndose aquí o allá o inscribiéndose ni someterse a ningún tipo de maltrato. Condenamos el maltrato recibido por un adulto mayor en un bus hace unos días, sí. Línea 2 de San Lorenzo. Yo he dado precisas instrucciones a mi gente, han ido a esta empresa, se está haciendo una investigación y estamos controlando a dónde termina. Es imposible tolerar eso, de ninguna manera no estamos de acuerdo, Jorge, ya que mencionaste. Sí. Y yo le quiero decir a los adultos mayores, abuelas cueras, abuelos cueras, peime vagina, pendiente, peguereco janma, la pensión alimentaria de adulto mayor. Nateco TV y pejó peña inscribí ministerio. Nateco TV y pejó peña inscribí movete, peja aro, o majeta PM la información por todos los medios peyavisata, fines de noviembre la oikeva. Ja oiketa jina, orecoa edad, adulto mayor, orecoa edad ne inaba oike. 90 años para abajo, 89, 88, JPB, PTI, 12.000 lupico mes de noviembre, peiqueta, a diciembre, peiquebeta, veína, así que una jeta PM, la información precisa, moe para retirar la pende tarjeta. Nateco TV y mapeyupe ministerio, roye preocupado, 300, 400 adultos mayores, ojo por semana, ministerio pues moaja de cura, ojo a inscribí. Ani pejoti, pepuita penderoga, pe tranquilo, pe ya avisata, moy para retirar también de tarjeta, pe izquierdo es la programa, pe peja SPM, ñaneñe este, pe icatonaguaysa, pe entender, la gobierno del presidente Peña Penderayjú, hoicota penderegebe. Esa aclaración es clave por esto que estás mencionando, sí. Porque es un desgaste innecesario, ¿verdad? Media, endulo mitad, jontes y cuello. Entonces, esa garantía, esto que estás diciendo, esto hay que pasar otra vez y repetir esto que dijiste. Yo valoro mucho este espacio, Jorge, y quiero decir lo siguiente. Estamos diseñando que el Ministerio de Desarrollo Social pueda implementar, a más tardar el año que viene, en el segundo semestre, como un programa social. No como una simple transferencia monetaria de pensión alimentaria. ¿Qué queremos hacer? Centros de día de adultos mayores, por lo menos iniciando en las cabeceras departamentales. Nosotros queremos crear un comedor comunitario, Ministerio de Salud Pública con la Dirección de Bienestar que tiene de adultos mayores, ellos pongan atención a la salud, tengamos psicólogos, tengamos psicoterapeutas con las gobernaciones, con los municipios y que se convierta en un programa social, no solamente en una transferencia monetaria. Claro. Ese es el compromiso que tenemos nosotros con los adultos mayores del Paraguay. ¿Qué le van a dar? Entonces, ellos van a hacer como, le van a comunicar a partir de noviembre a algunos de ellos que van a recibir una tarjeta. Los 12.000 que van a ser incluidos con criterio de la edad, de mayor a menor, y que hoy no están dentro, van a ser notificados por todos los medios del Estado. De dónde, en qué momento y cómo van a hacer para retirar sus tarjetas y para que puedan cobrar su pensión alimentaria. La lista por departamento, por distrito, nombre, apellido, número de cédula, ahí ellos van a entrar, sus familiares o quien sea, van a entrar para que puedan identificar y van a saber de dónde van a ir a retirar sus tarjetas. ¿Y por qué estamos diciendo que no es necesario que se inscriban? Porque vos lo dijiste, un caso que hay muchos todavía lugares donde no hay internet, hay un anciano de 90 años que no tiene ni quien le inscriba. Le estamos haciendo una discriminación injusta por el solo hecho de no haberse inscrito en la página web que no pueda ser beneficiario del adulto mayor.
Ministro, Y ese primero va a ser beneficiario de ese adulto mayor, sin discriminación absoluta de nada. Ministro Tadeo Rojas, gracias por tu tiempo, muy Al amable. contrario, yo soy el agradecido, Jorge Pispó. Éxitos para usted en el programa y un saludo a la audiencia. Estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa cortita, a la vuelta ya va a estar con nosotros el ex senador Víctor Bogado sobre su libro Mis pecados no perdonados. Pausa, ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal. Está el ex senador con nosotros, Víctor Bogado, Mis pecados no perdonados. La semana pasada hizo el lanzamiento de este libro. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, apreciado Jorge, apreciado Pispó. Un gusto de estar con usted aquí compartiendo este programa muy visto, por cierto, aquí en Canal 13 y Unicanal. ¿Qué pecados los que no te fueron perdonados? Mirá que como seres humanos que somos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Desde el pecado original. Pero en este caso los pecados no perdonados son los que el grupo mediático corporativo ABC Comunicaciones no me perdonó nunca en haberle cobrado el derecho a la renovación de su licencia de la telefonía B personal en su momento, allá por el año 2002. Ese es el primer pecado no perdonado, que después se agrava con el tiempo cuando en el 2016, en el 2013, ya por asumir Cartes, ellos están detrás de la obtención del 4G a pedido de partes en el gobierno de Federico Franco, y cometí la gran osadía de comentarle al presidente electo en aquel entonces, Horacio Cartes, de que se estaba por otorgar en Conatel por $500.000, lo que valía algo así como 100 o 200 millones de dólares, que después se demostró, ya que en el gobierno de Cartes, en el 2016 y en el 2017, se obtuvo casi 200 millones de dólares por el 4G que se licitó en ese gobierno. O sea, pecadito, ¿verdad? O sea, no haberle regalado. Pequeños montos, ¿verdad? Pequeños montos. Vos sabés que este grupo es poderoso. Yo nunca y se conoce muy bien el modo operandi. Es normal, hoy incluso los grupos corporativos, los grupos económicos tienen medios de comunicación, como lo tiene el grupo Cartes, el grupo Harrison, que el monopolio que antes tenía Bierzi y su golillo, hoy por lo menos hay una contracara, hay una competencia, ¿verdad? Pero en su momento fueron un grupo hegemónico de poder, que era difícil cuando uno se enfrentaba a estos grupos, no se sometía a los intereses de estos grupos, lógicamente uno terminaba excluido del escenario, uno terminaba destrozado mediáticamente, y con lo que se denomina el lawfare, que yo fui víctima de eso, por eso este libro sirve como una pequeña lección también para políticos actuales. Si bien es cierto, este grupo ya no tiene el poder que tenía antes, porque hoy tiene competencia, hoy también dejaron de tener el monopolio de la verdad. Aquí se demuestra cómo el modo operandi. Jorge, vos sabés, te vi el otro día referirte al caso de Camilo Suárez, que prácticamente fue satanizado por haberse en su momento haber puesto problemas para la realización del rally en el Chaco. Ese fue su pecado no perdonado y prácticamente lo destrozaron. Y el modo operandi es una noticia falsa. En este caso también en el libro yo logro demostrar con documentos, con relatos, que incluso esa famosa investigación del famoso caso de la farsa de la niñera fue una investigación pirateada del grupo corporativo Telefuturo Última Hora, ¿verdad? Y eso se demuestra en el tiempo. Si uno recurre a los tiempos, allá por el año 2013, ese medio publicó la investigación sobre el caso Ibáñez, los caseros, el caso Eber Rivas, y también
Yo ya vicepresidente del Senado, recién electo senador, había dejado la presidencia de la Cámara de Diputados, una prestigiosa periodista que hoy, cuando eso cubría el Senado, se va y me hace el contrachequeo, ¿verdad? El chequeo de la información de una investigación que me estaban llevando adelante por el problema administrativo de la doble remuneración de Gabriela Quintana. En aquel entonces yo consigo demostrar con documentos, con pruebas, porque incluso yo hice acercar a la redacción del diario Última Hora las resoluciones de designación de Gabriela Quintana y también que habíamos dejado sin efecto ese famoso comisionamiento que terminaron criminalizándome cuando 3 meses después el diario ABC Color toma esta investigación que llegó a la redacción del diario ABC por arte de magia, ¿verdad? No sé si los propios periodistas que llevaban adelante la investigación o cómo llegó, o lo mismo que llevaron al diario Última Hora, lo llevaron al diario ABC y terminaron afirmando una farsa, una mentira que después con el tiempo me costó la banca allá por el año 2019. Cuando vos te referías a hablar de los políticos actuales y hablas del tema del lawfare y de todas estas persecuciones, las famosas tapas y tapas. Me acuerdo una época les digo puedo poner fotos a vuelta, hoy ya no hace más, eso no funcionó tampoco. Cuando uno ve que hoy yo siempre digo, ese resultado que tenía antes tanto efecto, que casualmente con la desaparición física de Aldo Zucolillo también desaparece esa racha con la que venía. Yo llego a una racha muy buena, o sea, yo siempre digo, tuvo la visión de hacerse el antiestronista, fue muy estronista y tuvo la visión de ver que cambiaban los vientos, el viento norte cambiaba, dejó el estronismo en el 82, 83, empezó a dejar, después terminó de dejar y ya en el 89 estaba de vuelta subido y no se bajó más mira que ha estado en el auge y en la caída de Guasmosi, en el auge y en la caída del mismo Anicanor le han perseguido, en el auge y en la caída de Lugo, fueron los que hicieron campaña a Lugo para que llegue y fueron los que hicieron campaña a Lugo para que se vaya, ¿verdad? Es llamativo cómo se manejaron siempre ellos y cómo la cuestión económica siempre fue la que primó, pero había una capacidad de convertirse que tenía Aldo Zucolillo a último momento el último tramo del gobierno, que el que se había quedado pegado se desenganchaba y se enganchaba hacia la siguiente, tipo Tarzán a la siguiente liana antes de caerse. Y parece como que se perdió o los políticos ya se dieron cuenta. Yo creo que le funcionó muy bien durante demasiado tiempo. Yo lo enfrenté a él, incluso hoy yo veo aflorar miles de tapas porque hay muchos medios digitales con una tapa, ¿verdad? Y yo hice una parodia en su momento, allá por el año 2017, de un diario digital, La Verdad, que yo comencé a investigar los negociados del grupo ABC Comunicaciones, del grupo del holding, de todas sus empresas, y yo le atacaba cada jueves en el Senado, ¿verdad? Con esa tapa, acompañado de la tapa, con investigaciones bien realizadas, con documentos, con pruebas, y yo tuve la respuesta de él. Incluso me cuentan como anécdota que él nunca le respondió a ningún político, ni a Calega Laverna le respondió en su momento, pero a mí me respondió ante una consulta de la periodista del Grupo de Nación, Francisca Pereira, que le había preguntado a él sobre mis denuncias, ¿verdad? Y él ahí me responde, dice que yo me quedé con $10 millones de una coima que él pagó para la obtención de la banda B de telefonía celular personal. Y ahí se demuestra que cuando él se encapricha con un tema, él ya no suelta la presa, ¿verdad? Porque él desde el 2002 me persiguió de manera inmisericordia y él confundió los tiempos porque como bien vos dijiste, ponía un gobierno, los 2 primeros años le apoyaba, le sacaba todo el jugo, al tercer año comenzaba a golpearle, en el cuarto y en el quinto año palo y ya apoyaba al siguiente gobierno. Y él confunde, él obtiene la licencia de la banda B de celular con el gobierno de Guasmosi en el 97. Yo era presidente de AFEMOT en esa época, no tenía ningún poder de decisión, no podía ayudarle absolutamente nada. Y él afirma que yo me quedé con una coima de $10 millones. Después yo hice la investigación y efectivamente
se pagó $8.275.000 de una supuesta consultoría que se había hecho para preparar los pliegos de esa licitación, y eso fue a parar a una consultora americana que probablemente terminó financiando alguna campaña política después aquí en Paraguay, ¿verdad? Pero él se confundió en los tiempos y simplemente me acusó de algo que ni siquiera yo estaba en el ejercicio del poder real en ese entonces. Sí, en el 2002 yo ya era presidente de Conatel cuando cae el gobierno de Cuba en el 99, y ahí yo como presidente de Conatel lo que a mí me tocó fue la renovación de la licencia. ¿Por qué? Porque cada 5 años vence la licencia. Él obtuvo la licencia en el 97, le vencía en el 2002 y yo tuve el coraje de cobrarle el uso del espectro radioeléctrico, o sea, la renovación por su licencia, que pagó con protesta. Se hizo devolver en el gobierno de Lugo en el 2008, no pagó en el 2007 en el gobierno de Nicanor, no pagó en el 2012 en el gobierno de Federico Franco, recién pagó en el 2014 en el gobierno de Cartes. ¿Por qué? Porque quería participar en la licitación del 4G, que terminó perdiendo esa licitación porque esa licitación ganó Claro y ganó Tigo, o sea, ganó su competencia, ¿verdad? Entonces quedó él sin ese preciado valor de la frecuencia, la mejor frecuencia. Él se quedó sin esa frecuencia y lógicamente él me hizo a mí como responsable de ese hecho, ¿verdad? Después no me perdonó nunca, pero yo lo enfrenté hasta el final, ¿verdad? Después ya en el 2019 con la alianza que se dio entre el gobierno de Mario Abdo, con el PDP, con Efraín, con el grupo ABC y Telefuturo, ellos lograron torcer en la justicia cuando en primera instancia por mayoría lograron una condena absurda en el caso que me llevaron a juicio, ¿verdad? Y a partir de ahí me chicanearon, ¿verdad? Porque me acusaban a mí en tapa que yo chicaneaba y el chicaneado era yo, ¿verdad? Porque ninguna otra instancia después se volvió a pronunciar sobre mi caso. Tanto es así que en el 2022 se extinguió la causa después de 9 años, 2 meses. Ninguna causa puede durar más de 4 años. Claro. Mi causa duró 9 años, 2 meses. Llegué al absurdo de yo pagar mi multa por sí mismo. O sea, era tanto el ataque que yo recibía porque yo no pagaba a ente de beneficencia la sanción que me aplicó en primera instancia un tribunal en primera instancia, que terminé yo pagando una multa absurda. Cuando que yo era cómplice, terminé condenado en primera instancia a pagar 480 millones y la autora terminó pagando 48 millones. O sea, yo 10 veces más que como cómplice que la autora, ¿verdad? Y terminé pagando de motus propio, ¿verdad? Hice un préstamo de un banco, no voy a decir el nombre para no dar publicidad, pero pagué al contado a 10 instituciones de beneficencia 48 millones de guaraníes a cada uno. Te voy a hacer una pausa. Hay una parte acá del libro, en el subtítulo BIPO, a confesión de parte de relevo de prueba. Qué fuerte, eso es lo que te puso un juez. No quiero decir el nombre de la gente que compra el libro si quiere. Sí. Si no hacíamos, se nos echaba y no tengo para sostenerme económicamente. Sí, eso. Pero respondeme a la vuelta de la pausa cortita. Pausa, ya venimos. Último bloque, tenemos 2 minutos, ingeniero. Víctor Bogado, ¿quién es este? El juez así te puso por mensaje. Si no hacía esto, bueno, me echaban. Al día siguiente del juicio, cuando yo tenía la certeza que iba a ser absuelto, yo averigué su número a través de un ex colega diputado que siempre me hacía el comentario que lo conocía a este juez y que decía que era un reverendo viroreí este tema del tema que nos ocupaba en aquel entonces. Entonces le escribo yo y le digo que no existió hecho punible alguno, que yo nunca pedí la contratación de Gabriela Quintana. Y ahí me ponen una serie de situaciones y palabra más, palabra menos me dice que le obligaron a condenarme, que si no lo hacía, lo iban a echar. Y en mi lanzamiento del libro, que yo invité a mucha gente, yo tuve la presencia del único juez de los 3 que me absolvió, que yo no lo conocía, yo nunca lo conocía a él antes de ese juicio. Después ya yo comencé a hablar con él, hoy día ya no está en el Poder Judicial y me hice amigo de él y lógicamente como Paraguay es un país chico, nos conocemos todos, le pregunté muchas cosas y
ese da para otro libro, para un segundo tomo, porque dos ministros de corte, una mujer que ya no está hoy y otro ministro que todavía está hoy, le mandaban hecho ya ellos la sentencia por el cual me tenían que condenar a 4 años, como para que yo de ahí salga esposado y me vaya directo a Viñascué. Y ahí hubo casi un moquete entre los tres. ¿Por qué? Porque primero que no correspondía, segundo que era un absurdo, pero al final terminaron redactando y, como quien dice, una de cal y una de arena, ¿verdad? Uno me absuelve y dos me condenan supuestamente con algo supuestamente simbólico, ¿verdad? Que no me iba a afectar nada, pero era lo que el grupo político de aquel entonces esperaba para sacarme de mi banca del Senado, que vos sabés que después terminaron sacando 8 senadores más y terminaron también no permitiendo el juramento de 2 senadores. ¿Vos llegaste a apelar a la Corte esa sentencia? Yo, a esa decisión. Primero, extinguimos la causa, pero aún así nosotros también... No, digo con la salida del Senado nomás pregunto. Demandé las dos cosas en la Corte Interamericana. Ah, y están las demandas de la Corte Interamericana, ambas cosas. ¿Quién es el juez que está ahí? Detalles acá, en el libro. Por eso hay que comprar el libro, una propaganda, ¿verdad? Mis pecados no perdonados. Por eso no dije el nombre ahí para tener. Y hay otras cosas más entre paréntesis acá. Hay muchas cosas más ahí que no y están. hay fotos también. Hay resoluciones también. Y hay documentos. fotos de documentos. Imagínate, nunca existió hecho punible. El comisionamiento se dejó sin efecto ya en el mes de junio. O sea, mi participación administrativa terminó en ese mismo acto. Nunca debió, y se criminalizó ese hecho solamente para sacarme de mi banca e interrumpir mi carrera política. Víctor Bogado, gracias por su tiempo, muy amable. A usted, señor Jorge Torres, y a Pipo, un gusto compartir con usted esta noche. Nos vamos, Pipo. Bueno, nos vamos. Olimpia campeón, Olimpia campeón, Olimpia campeón. Chao, chao, chao. Tiene mucho, hombre.